Buenas noches con todos los de Europa, buenos días o buenas tardes con las personas de Latinoamérica, de otras partes. Que Dios les bendiga en este estudio que cada miércoles llevamos a las 7 de la noche hora de Suiza, siguiendo el estudio de Primera de Corintios, capítulo 10. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 22. Va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy. Hoy día terminamos de estudiar el Corintios, capítulo 10. Vamos a orar, ya lo deben tenerlo en la mano, márquenlo, porque vamos a estar estudiando este pasaje. Primero vamos a orar para que Dios nos dirija en este estudio. Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de ser bendecidos con tu palabra. Guía, Señor, nuestro estudio, que tu Espíritu Santo nos hable. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente les decía que Dios les bendiga con este estudio. La semana pasada, para los que no estudiaron la semana pasada, hemos estudiado la primera parte, los versículos 1 al 13, lo hemos estudiado en 2 semanas, ¿no? En 3 semanas, en tres partes lo pueden encontrar ustedes, tanto en el YouTube como en el Facebook. Pueden encontrar las 3 partes de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Y la semana pasada lo que hemos estado viendo, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto que Pablo nos enseñó sobre 5 conductas que ponen en peligro nuestra fe. Que por medio de esas 5 conductas es muy probable que quedemos en el camino, que no lleguemos a la meta, ¿no? Como decía Pablo, llegar al final y decir, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Sino que con estas 5 conductas probablemente tengamos que decir en algún momento, no peleé la buena batalla, no acabé mi carrera y no pude guardar la fe. Eso es lo que van a decir algunas personas. Y eso es por estas 5 conductas, 5 peligros de nuestra fe. La codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios y la murmuración. Y hemos explicado cada una de ellas en los estudios pasados. Y también vimos que al final Pablo nos decía que si hay estos peligros, que si hay estos riesgos, que si nuestra fe está en peligro, entonces en el capítulo 10, el versículo 12, nos decía, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, cuídate a ti mismo, porque tu fe está en peligro. Así que el que cree estar firme, o el que piensa estar firme, o el que desea, anhela estar firme, cuídese de no caer. Es decir, cuídate a ti mismo, porque tu fe está en peligro. El diablo va a querer probar tu fe y en algún momento va a querer sacarte del camino. Entonces, la primera instrucción de Pablo, el primer consejo de Pablo era, cuídate a ti mismo, porque tu fe está en peligro. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿ok? Y la segunda enseñanza la encontramos en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y entonces la segunda enseñanza de Pablo era, siempre hay una salida. Grábate esta frase en el corazón. Siempre hay una salida. Primero, cuida tu fe porque está en peligro. Segundo, recuerda que siempre hay una salida. Dios no dejará que seas probado ni tentado de tal manera que no puedas resistir, sino que siempre con la tentación te dará una salida para que puedas soportar. Cuando estés en situación de angustia, de dificultad, acuérdate de esto. Siempre hay una salida. Tienes que buscarla. No te desanimes. Siempre hay una salida.
Dios te va a dar la salida, busca la salida, que ahí está. Tienes que encontrarla nada más. Bien. Ahora vamos a continuar con el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, empezando con el versículo 14. Primera de Corintios 10:14 empieza diciendo: por tanto, amados míos, huid de la fornicación. Perdón, de la idolatría. Por tanto, es decir, debido a lo anterior, debido a que tu fe está en peligro, y como hay siempre una salida, entonces Pablo te dice, ok, empecemos por huir de la idolatría, de todo tipo de idolatría, ¿ok? Ahora, lo interesante es que en la Biblia hay tres cosas de las cuales debemos huir. Una es esta, dice, huid de la idolatría. La segunda es huid de la fornicación. Está en 1 Corintios 6:18. Nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo fornica. Interesante. Entonces la primera que nos dice es huid de la idolatría. Segundo, huid de la fornicación. Y en tercero, dice que debemos huir o debemos haber huido ya de la corrupción. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué interesante. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces hay tres cosas que debemos, que como creyentes debemos huir, ¿no? Vamos a repasarlas. De la idolatría, de la fornicación y de la corrupción que hay en el mundo. Ahora, 1 Corintios 10:15 dice, como a sensatos les hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo está apelando a la sensatez, ¿no? Pablo está diciendo, no seamos necios, por Dios. No seamos necios. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en peligro. Entonces, si tu fe está en peligro, huye pues. No seas tonto, no juegues con el pecado. No seas tonto, no seas necio. Si tu fe está en peligro, ¿por qué vas a jugar con el peligro? ¿Por qué vas a jugar con el pecado si tu fe está en riesgo? A menos que tu fe no te importe. ¿Entiendes? A menos que no te importe la fe y que lo que realmente quieras es pecar. Entonces, en ese caso, vas a estar jugando con el pecado. Pero si tu fe te importa, si tu eternidad te importa, entonces no juegues con el pecado. Y entonces Pablo dice, como a sensatos les estoy hablando. Hoy en día, por ejemplo, en el internet hay muchas personas que están sacando páginas web, los youtubers. Los youtubers tienen canales en el YouTube y muchos de ellos tienen como objetivo conseguir likes, ¿no? Y que con la manito hacia arriba, o por ejemplo conseguir personas que se suscriban, suscriptores, ¿no? Y en algunos de ellos han llegado a casos extremos. Hay algunos de estos youtubers que arriesgan sus vidas, confiando en que nunca les pasará nada malo, con el objetivo de ganar suscriptores, que mucha gente se suscriba, que mucha gente vea su canal, porque de esa manera YouTube les paga una cantidad de dinero. Y entonces, con el fin de conseguir muchos suscriptores, hacen cosas muy arriesgadas. Muchas veces se paran en la cornisa de un edificio, juegan con el peligro, es decir, hacen unas cosas horrorosas. Se suben a unas torres de
de transmisión o de televisión altísimas se paran en la punta de la torre a tomarse un selfie, y todo para conseguir más suscriptores. El problema es que ellos están confiados en que nunca les va a pasar nada. Y ¿saben qué? Solo se necesita una vez. Solo se necesita una vez y listo. Porque una resbalada, solo una resbalada, y se caen. Y hay un video, y he visto videos de estos youtubers que arriesgan la vida, que se paran en la cornisa de un edificio. Hay un youtuber ruso que estaba parado en la cornisa de un edificio, se resbaló de la cornisa y está filmado cómo cae y muere. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando la Biblia dice, huid de la idolatría, huid de la fornicación, huid de la corrupción, te está diciendo que tu fe está en peligro, que no juegues con tu fe, que si eres responsable, que si eres sensato, entonces vas a escapar, no vas a jugar con el pecado. Porque basta con que juegues una vez y te resbales una vez y probablemente caigas y mueras en la fe. Así que Pablo en el versículo 10-15, apela a la sensatez para que huyamos, ¿no? Repito, para que huyamos de estos tres peligros. Huyamos de la idolatría, huyamos de la fornicación, huyamos de la corrupción. Antes de continuar con el texto de 1 Corintios 10, vamos a hablar un poco acerca de la idolatría en sí. Porque cuando hablamos de la idolatría, las personas pues normalmente se imaginan estas imágenes, si vienes de algún país católico, las imágenes de los santos, etc., ¿no? Pero en realidad la idolatría tiene varias maneras de manifestarse o de expresarse. La idolatría tiene 7 formas diferentes de expresarse, y tomen nota porque cada una de ellas es considerada a la luz de la Biblia como una forma de idolatría. Repito, la idolatría tiene 7 formas diferentes de expresarse. En primer lugar, mediante imágenes que tratan de representar a Dios. ¿Dónde encontramos eso? Por ejemplo, lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 32, cuando el pueblo estaba esperando a Moisés. Moisés había subido al monte para encontrarse con Dios. Hace 40 días que Moisés está en el monte. Es que, ¿te imaginas tú lo que significa haber estado con Dios, hablar con Dios? Esto debe haber sido impactante, ¿no? Y entonces Moisés sube al monte y no quiere bajar. Moisés está contento allá arriba. Moisés está escuchando la voz de Dios, hablando con Dios. La experiencia espiritual de Moisés es brutal, ¿no? Y entonces el pueblo que estaba abajo, el pueblo que había salido de Egipto, y el pueblo que durante 400 años habían vivido con los egipcios, estaban acostumbrados a la idolatría egipcia. Ellos estaban acostumbrados a la idolatría egipcia. Entonces, este pueblo le dice a Aarón, el hermano de Moisés, le dice: Aarón, no sabemos qué le ha pasado a Moisés. De repente se ha muerto ahí arriba. Hace 40 días que no baja. De repente se ha muerto. Es hora de regresar a Egipto. Entonces le dicen a Aarón: Aarón, haznos dioses para regresar a Egipto, que nos lleven de regreso a Egipto. ¡Qué barbaridad! Aarón, que aparentemente también había estado acostumbrado a esta idolatría, a pesar de ser el hermano de Moisés y haber estado con Moisés en la liberación y todo, Aarón le dice a la gente: bueno, tráigame pues sus aretes, sus brazaletes, sus collarcitos de oro. Vamos a fundir esto y vamos a hacernos de un Dios que nos lleve de regreso a Egipto. Y ustedes conocen la historia.
y formaron un becerro, hicieron una forma de un becerro. Y cuando han hecho la forma de becerro, miren la barbaridad, pero la barbaridad que dice Aarón, le dice al pueblo, Israel, aquí están tus dioses, le dice, acá están tus dioses, acá están tus dioses, qué tal insulto, un becerro, acá están tus dioses, dándole la imagen al Dios creador del universo, al Dios que creó las galaxias, al Dios Señor y soberano de los ángeles, dándole la forma de un animal, de un becerro. Bien pudieron haber agarrado un cocodrilo, una lagartija, ¿no? Un cangrejo, ¿no? O un caracol. Es decir, cualquiera de esas cosas para esta gente podía representar al Dios eterno todopoderoso del universo. Un insulto de una magnitud tremenda. Y entonces, la primera forma de idolatría es esta. La primera forma de idolatría es mediante la representación de imágenes de Dios. Es decir, cuando agarramos a Dios y queremos darle una representación para que la gente pueda visualizar a Dios. En este caso fue el becerro. Pero también tenemos otras manifestaciones nosotros. Por ejemplo, imágenes de Jesús. ¿Saben cuántas imágenes de Jesús hay? Muchas veces hay actores que han hecho una película y la cara de ellos que representó a Jesús, y de repente queda esa cara grabada en la historia como si fuera Jesús. Ahora, claro, cuando representamos a Jesús hay que representarlo rubio, guapo, alto, pelo largo, simpaticón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, la gente se lo quiere imaginar así. Pero ¿y qué si no era así? ¿Y qué si era trigueño, tenía el pelo corto? ¿Qué si era narigón? La gente no puede imaginarse eso, porque Jesús tiene que ser guapísimo, tiene que ser un actor de cine. Eso es idolatría. Cada vez que tenemos una imagen de Jesús, de la cara de Jesús, o cuando representamos a Jesús en un crucifijo o en lo que sea, estamos dándole una cara, es idolatría, porque estamos tratando de representar al Dios del universo con una forma que nosotros entendamos. En el caso de Éxodo fue un becerro. En el caso de Cristo es la imagen de algún actor de cine, de televisión, que queremos dar. Esto es idolatría. Entonces, recordemos, idolatría es una expresión mediante imágenes que representan a Dios o tratan de representar a Dios. La segunda forma de idolatría, ¿no?, es mediante representación de dioses falsos. En este caso, ya no estamos representando a Dios, sino que le damos representación a dioses falsos inexistentes, porque no existen esos dioses. Los inventamos en nuestras cabezas. En Primera de Reyes, capítulo 16, dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, ¿no? En este caso, esta gente representaban a una diosa que no existe. Es una diosa falsa, ¿no? Solamente existe en la imaginación. No existe en ninguna parte del cielo, no existe en ninguna parte del universo donde exista una diosa llamada Acera. Es invención de la gente, igual que el dios Baal, ¿no? Y esta gente representaban a estos dioses falsos y dándole algún tipo de imagen. Algunos recordarán que cuando Pablo estuvo en Efesios, tuvo un problemón con la gente que seguía a la diosa Diana, la gran diosa Diana de los Efesios, ¿no?, que también era representada por unas imágenes, unos templillos, y cuando llegó Pablo y comenzó a predicar en contra de la idolatría, el negocio de esta gente le comenzó a ir mal. Y entonces esta gente trataron de matar y de apedrear y de encerrar a Pablo, porque la predicación de Pablo
les estaba tumbando el business, le estaba tumbando el negocio a esta gente. Entonces, punto 1. La idolatría se expresa mediante la representación de Dios de alguna manera, como becerro, como lo que sea. Segundo, la representación de dioses falsos que no existen, ¿no? Tercero, mediante imágenes de hombres que reciben adoración por medio de la oración. Esta es una tercera forma de idolatría. Aquí estamos hablando de hombres, seres humanos, personas que reciben adoración por medio de la oración, ¿ok? Por ejemplo, cuando el profeta Daniel está en Babilonia, se encuentra con Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, que aconsejado por sus gobernadores, ¿no?, le recomiendan construir una imagen de él mismo. Era una imagen de él, del rey Nabucodonosor como rey, y que todo el mundo debía arrodillarse ante esa imagen. Eso es idolatría. Daniel no lo hizo, y por no hacerlo fue que lo metieron en el foso de los leones. Y salió ileso porque Dios lo protegió. Entonces, la idolatría también puede ser la manifestación, o sea, una expresión, ¿no?, de una imagen de algún hombre que reciba adoración, que la gente le rinda pleitesía, le ore, lo adore de alguna manera. Por ejemplo, también cuando tenemos a la imagen de Pedro, ¿no? Entonces la imagen de Pedro, la imagen de Juan, en algunas iglesias ahí tienen las imágenes de San Pedro, San Juan, San Antonio, la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Todas son representaciones de seres humanos, personas, a quienes le atribuimos ciertos poderes y le oran a esas personas para que esas personas hagan algún tipo de milagro o intercedan delante de Dios. Entonces, hasta ahora vamos a ver estas tres. Todavía me faltan 4 más. 4. En este momento vamos viendo 3. Una, los que quieren representar a Dios mismo. 2, los que representan a dioses falsos. 3, los que representan a hombres que reciben adoración, ¿no? ¿Qué dice Dios de todo esto? Antes de continuar con las siguientes 4, ¿qué dice Dios de todo esto? Quiero que veamos este texto en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, la palabra es no te vas a arrodillar delante de ellas, ni las vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es la imagen que Dios tiene, o cuál es el concepto que Dios tiene de estas imágenes que la gente se hace de madera, de yeso o de otros materiales? En el Salmo 115, versículo 3 al 8, dice: nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, le llama ídolos porque viene de idolatría, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven.
Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y miren el versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que confía en estas imágenes idólatras, según la palabra de Dios, no son nada. Semejantes a ellos, semejantes a esas imágenes que ni hablan, ni caminan, ni huelen, ni tocan, ni palpan, simplemente es una imagen que la cargan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Bien, entonces hemos visto, la idolatría se expresa como: 1, imágenes de Dios. 2, imágenes de dioses falsos, como esos dioses de la India, por ejemplo, ¿no? El Hare Krishna, el Vishnu, todos los dioses de la India. El budismo también, todos esos dioses, todas esas imágenes son de dioses falsos. Y tercero, como expresión de seres humanos, de personas, que se le hace una imagen a la cual la gente la adora, ¿no? Nosotros hemos visto cómo la gente le toca el piececito a estas imágenes, les tocan, les oran, le ponen velas a estas imágenes. Estas 3 maneras de idolatría. Pero hay 4 maneras más. Hay 4 maneras más de idolatría. La 4ª manera es mediante objetos, a quienes atribuimos poderes sobrenaturales. Son objetos, pero nosotros, siguiendo nuestra corriente idólatra y una mezcla de brujería, le damos poderes sobrenaturales y, aunque no querramos, estamos adorando y estamos haciendo idolatría cuando agarramos un objeto. Por ejemplo, un crucifijo. Agarramos un crucifijo y entonces le damos un tipo de honor en la casa. Ese crucifijo no se toca porque es el crucifijo, porque es la representación de Dios, decimos, ¿no? O el cuadro con el corazón de Jesús, ¿no? O cualquier cosa material que nosotros le atribuimos un poder sobrenatural. Entonces ahí también estamos haciendo idolatría. Mucha gente tiene en su casa, por ejemplo, un cuadro de la Última Cena, y ese cuadro tiene que estar, porque si no hay ese cuadro, esa casa no tiene bendición. Y entonces tenemos objetos en la casa que reciben este tipo de poder sobrenatural, le atribuimos poderes sobrenaturales, y ahí también hay idolatría. 5, mediante personas vivas, a quienes elevamos a un grado de adoración. Hay personas, por ejemplo, que son fanáticas. Yo he visto videos de la gente cómo gritaban por los Beatles, ¿no? O hay cantantes o músicos famosos y la gente sale y una histeria y se llaman los fans de esa gente. En el fondo los están idolatrando porque son sus ídolos. O por ejemplo el pastor de moda, el super profeta al cual no puedes ni siquiera criticarle nada porque ellos son ungidos especiales también, ¿no? Y en muchos casos hay líderes de sectas. Hoy en día tenemos mucha gente que se están autoproclamando como Cristos. En Brasil hay uno, en Rusia hay otro, en Australia hay otro. Se acaba de morir uno en Miami, que era José Luis de Jesús Miranda. Toda esta gente que se llamaban Cristos, y había una sarta de gente ignorante adorándolos como si ellos fueran Dios. Eso también es idolatría. Entonces, punto 4, objetos a los cuales damos poder sobrenatural. Punto 5, personas vivas a las cuales elevamos como si fueran Dios en la tierra. Punto 6, este punto es muy interesante. El punto 6 son las riquezas materiales. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice:
Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es también idolatría? Porque adorar el dinero es adorar a Mamón. Y Mamón es un dios del Antiguo Testamento que era el dios de las riquezas. Obviamente Mamón no existe. Mamón es un nombre que se da a un dios supuesto, a un dios falso, inexistente, pero que representaba el dios de las riquezas. Hay muchísima gente que es idólatra del dinero. El dinero es lo más importante en sus vidas. El dinero, ellos piensan que controlan el dinero, pero es el dinero que los controla a ellos. Cuando tú no tienes libertad para desprenderte del dinero, ya te vas dando cuenta que eres esclavo. Porque si tú tuvieras libertad para desprenderte del dinero, no habría problema. Pero hay mucha gente que es esclava de su propio dinero. Es interesante esto porque es cuán cierto es. Cuán cierto es, por ejemplo, si le dices a una persona que vamos a ir, esto me pasó a mí, ¿no? Estábamos en la iglesia en Basel hace muchos años atrás, cuando nos reuníamos todavía en la iglesia de San Juan, o la Johanneskirche, como se llama acá. Entonces yo salí a dar una petición especial para poder pagar el local. Necesitábamos levantar más o menos, eran como 150 francos, unos $150 por cada domingo. Entonces le pedí a la gente que diéramos ofrendas para cubrir los 150 francos. Habíamos en ese momento, pues habíamos como unas 30 personas. Entonces, si cada persona daba 5 francos, se cubría todo. La cosa es que de las 30 personas, al final se reunieron, creo que fueron 100 francos en total, faltaron todavía 50. Pero terminando, nos fuimos a comer. Nos fuimos a comer un kebab, que es un tipo de sándwich turco, y mucha gente de la iglesia acompañó. Y muchas familias llegaron y trajeron a sus hijos. Y lo interesante es que cada familia pagó por lo menos unos 40 francos o 50 francos para comer. Solamente por ir a comer entre las familias que estábamos, pagamos en total casi 200 o 250 francos. Interesante, ¿no? Porque para cubrir el local de la iglesia no había, pero para ir a comer había. Es interesante porque a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Si pedimos para apoyar un proyecto en el África, la gente le cuesta, duro le cuesta. ¿Por qué? ¿Quién? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Va a llegar? No va a llegar, ¿no es cierto? Pero si le decimos para comprar una cartera nueva, un par de zapatos, para irnos a comer a un buen restaurante, la gente es mucho más suelta. Entonces, dice que acá la avaricia es idolatría. Así que si usted conoce a una persona que es avara, que es una persona que no tiene libertad con el dinero, es una persona idólatra. Está idolatrando el dinero. Claro, con su dinero él puede hacer lo que le dé la gana. Eso no hay ninguna discusión al respecto. Pero el punto está en que es una manera de idolatría interesante. Interesante, la gente que no tiene esta soltura. Y hay una séptima rebeldía que a mí una séptima expresión de idolatría que me llama mucho la atención, pero vamos a repasar hasta ahora. Entonces la cuarta manera es mediante objetos a quienes atribuimos poderes sobrenaturales, crucifijos, así. Quinta, personas vivas, líderes de sectas o cantantes famosos a los que llevamos a un punto de idolatría, ¿no? Son nuestros ídolos. Sexto, las riquezas materiales. Y séptimo, que es la séptima forma de idolatría, la encontramos en 1 de Samuel
15:23. La rebeldía y la obstinación para no obedecer a Dios. ¡Qué impresionante! En 1 Samuel 15:23 se encuentra Samuel con Saúl. Dios le ha dado a Saúl una orden. Le ha dicho que va a entrar a tomar posesión de un pueblo, pero que no debe tomar botín. No debe tomar botín. Es decir, nada, todo se quema, todo se destruye. Pero Saúl entra. ¿Y qué pasa? Se encuentra con muchos animales. Entre esos animales habían unas vacas gordazas, unos cerdos pero apetitosos, ¿no? Muchos animales que se veían súper saludables, para una parrillita serían buenísimos, ¿eh? Y entonces ve a esos animales y dices, uy, 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 mira pues este cerdito, sus costillitas, vamos a hacer un chicharroncito, y entonces desobedece la voz de Dios. Y entonces se queda con los mejores de los animales. Claro, los que no eran tan buenos los sacaron, los quemaron, los mataron, pero con lo mejorcito se quedó. Igual con otras cosas. No solamente con animales, sino con otras cosas más. Y entonces cuando llega Samuel, le dice a Saúl, ¿por qué has desobedecido? Y Saúl discute con Samuel el profeta y le dice, no, yo no he desobedecido. Es más, le dice, es más, lo he reservado para tu Dios. No para el Dios de Saúl, pero para el Dios de Samuel. O sea, para tu Dios. O sea, todavía vienes a criticar porque he reservado lo mejor para tu Dios. No, entonces, en ese momento, Dios agarra y dice, este me está desobedeciendo y además es rebelde. Y miren lo que dice Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué la obstinación? ¿Por qué la obstinación va a ser considerado como idolatría? Porque significa que en el fondo tú te crees más sabio que Dios. Tú crees que tus decisiones son más sabias que las órdenes de Dios. Y por tanto eres obstinado en no querer obedecer las órdenes de Dios porque tú consideras que tu decisión es más sabia que Dios. En realidad es porque tu ego está sentado en el trono de tu corazón. Y entonces rebelarte y obstinarte en no hacer la voluntad de Dios, sino hacer lo que a ti te da la gana, dice la Biblia que eso también para Dios es idolatría. ¡Wow! ¡Wow! 7 formas en que la idolatría se expresa. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Escuchen bien con atención. ¿Qué es lo que Dios piensa de la idolatría? ¿Y por qué la idolatría es tan grave? Gálatas dice, capítulo 5, versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro no canta el gallo. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ah? Vamos a leer primera de Pedro 4:3.
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Abominables idolatrías. ¿Por qué la idolatría en cualquiera de sus 7 expresiones es una abominación contra Dios? Porque Dios nos creó. Y Dios nos creó y nos dio una capacidad que no tienen los animales. Dios nos dio la capacidad de adorar. Tú nunca vas a ver a una abeja adorando a Dios. Nunca vas a encontrar a un león dando gracias por los alimentos. Nunca vas a encontrar a una mosca orando al Padre teniendo su devocional diario. Porque los animales no adoran, las plantas tampoco, las piedras tampoco, los peces tampoco. Los únicos que pueden adorar a Dios es los seres humanos. Porque nosotros hemos sido creados por Dios y recibimos eso como una característica de nuestro espíritu. Los seres humanos somos los únicos con capacidad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios. Para eso hemos sido creados. Para adorar a Dios. Dicho sea de paso, el domingo pregunté, si hemos sido creados para adorar a Dios, ¿hace cuánto que no adoras? ¿Hace cuánto que no adoras? ¿Esperas el domingo en la iglesia para adorar? Ahora que no hay cultos en la iglesia, no hay tiempo de adoración. Diría Dios que durante esta cuarentena hay algunos de mis hijos que no me han adorado en absoluto en todo este tiempo. ¿No has tenido un solo tiempo de adoración a tu Padre que te creó? ¿Has sido creado para adorar y no has tenido ese tiempo? En todo este tiempo de cuarentena, ¿por qué? Porque hemos estado acostumbrados a adorar cuando estamos en la iglesia, cuando cantamos, y eso para nosotros es adoración. Adorar es postrar el corazón. Adorar es postrarte delante del Padre. Hazlo en tu casa, hazlo a solas. Acostúmbrate a adorar. Activa el área de la adoración en tu vida. Pero bueno, Dios nos creó de esa manera, con esa capacidad de adorar. Imagínate que tú agarras esa capacidad que Dios te dio para adorarlo a Él y comienzas a adorar la imagen de un becerro y comienzas a adorar un cuadro, comienzas a adorar a una imagen de San Pedro o a Nabucodonosor, comienzas a adorar un objeto inanimado, comienzas a adorar el dinero. ¿Te das cuenta del insulto que eso significa? Agarrar la capacidad que Dios te dio para adorar y enfocarla en cualquier cosa menos a Dios. Por eso la idolatría es una abominación. ¿Qué harías tú? Vamos a pensar, voy a preguntar a las madres que me están escuchando. ¿Qué harías tú si como madre llega el día de la madre y tus hijos llegan a la casa con ganas de adorar a una lámpara? O llegan para adorar una maceta. O llegan y le traen regalos a una planta. Y a ti no. Eso es la idolatría. Es adorar cualquier cosa menos al Dios. Imagínate tú si eres padre. Si el día del padre vienen tus hijos y en lugar de agasajarte, de traerte un regalo a ti como padre, no, ellos deciden traerle un regalo al perro de la casa, ¿no? Entonces ellos le regalan al perro, porque el perro sí, pues el perro, ¿no? Es un insulto a ti como padre. Esa es la idolatría. La idolatría es un insulto en todas sus formas a Dios, ¿no? Y claro, cuando esto ocurre, Dios realmente se enoja. Por eso dice, abomina. 1 Corintios 6, 9 al 11 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, esa gente no recibirán, no heredarán el reino de Dios, pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo, podemos llegar a Cristo y podemos ser lavados, santificados, justificados, perdonados, empezar una nueva vida en Cristo. Así que si tú eres de las personas que están en esta lista, a ver, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, si tú eres uno de estos que no heredarán el reino de Dios, tienes la oportunidad de venir a Cristo y recibir de Cristo el perdón de tus pecados. Puedes recibir de Cristo ser lavado de tus pecados pasados. Puedes recibir de Cristo ser santificado, en ser justificado delante de Dios. No pierdas la oportunidad. Ven al Señor. Ven al Señor. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Así que queda claro cuál es la visión de la idolatría a los ojos de Dios. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad de la idolatría en cualquiera de sus 7 formas de expresarse. Y ahora sí continuamos con 1 Corintios 10. Agarren su Biblia, 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios 10, versículos 16 a 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Recuerden que Pablo ha empezado esta porción diciendo, huid de la idolatría. Luego apeló a nuestra sensatez para que huyamos de la idolatría. Y ahora menciona el tema de la Santa Cena, la copa y el pan. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está haciendo una relación. Está diciendo que la copa que representa la sangre de Cristo, ese vino que representa la sangre de Cristo, y ese pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue entregado por nosotros en la cruz, representa un nuevo pacto. Es un nuevo pacto, dice la Biblia, que por medio de su cuerpo en la cruz y la sangre derramada en la cruz, se firmó un nuevo pacto, un pacto de sangre entre Dios y su pueblo. Repito, mediante la sangre, la copa que dice acá, no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan, el cuerpo de Cristo, no es la comunión del cuerpo de Cristo, la sangre y el cuerpo de Cristo, se firmó un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y eso lo encontramos en Jeremías, capítulo 31. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, aquí viene el asunto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? ¿O a quién nos está haciendo referencia Pablo? De que por medio de la sangre y del cuerpo de Cristo se firmó un pacto, un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Ok? Y ese nuevo pacto, ese pacto que se firmó, quiere decir que cada vez que yo participo del pan y del vino en la Santa Cena, cada vez que yo me involucro, yo me identifico con la muerte de Cristo en la cruz y su derramamiento de sangre por mis pecados, hay un nuevo pacto, hay una nueva relación entre Dios y yo que no concibe ningún tipo de idolatría. Es decir, yo tengo una nueva relación con Dios. Y esa nueva relación con Dios no acepta, no incluye ninguna de las formas en que la idolatría se manifiesta, porque somos el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el pasaje. Al final, versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Y con eso nos está diciendo que de la manera, como dice Romanos, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que cuando yo participo de la muerte de Cristo en la cruz, entro a formar parte del cuerpo de Cristo. Yo ahora soy el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y ninguna parte, ningún miembro del cuerpo de Cristo puede estar vinculado a ningún tipo de idolatría. Por eso Pablo dice, huid de la idolatría. En cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus maneras, porque en todas se está adorando a un Dios falso. Entonces nosotros tenemos que huir. ¿Por qué? Porque ahora somos cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos participado de la sangre y del cuerpo de Cristo que murió en la cruz. ¿Queda claro? Más claro no canta el agua. Y Pablo entonces está diciendo que yo tengo una nueva relación con Dios. Una relación que empezó cuando se firmó ese pacto de sangre entre Dios y su pueblo. Cuando Cristo derramó su sangre y murió en la cruz, firmó un pacto de sangre entre Dios y su pueblo. Su pueblo no puede de ninguna manera participar en ninguna de esas expresiones idólatras que quitan la adoración a Dios y la enfocan en seres, en animales, en imágenes de yeso, inclusive en el mismo dinero, porque nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Los que hacen eso, los que sí se involucran en ese tipo de idolatría, ellos sí están adorando al diablo. Miren este texto, 1 Corintios 10, dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos participar de ninguna manera en ninguna de estas expresiones
de idolatría porque estamos ofendiendo al Señor. ¿Cómo puede ser posible participar del nuevo pacto con Dios y al mismo tiempo vivir con el diablo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ser parte del cuerpo de Cristo y sentarme a tomar un café con el diablo? No puedo llevar una doble vida. ¿Entendieron? Por eso cuando acá dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, te está diciendo que no podemos llevar una doble vida. Porque hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Y por eso el texto nos habla de esta gente que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos terminando el pasaje, 1 Corintios 10:22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, creemos que podemos seguir participando de cualquier de este tipo de idolatrías y que Dios no se va a amargar, que Dios no va a ser celoso. ¿Provocaremos a celos al Señor? Los celos son una expresión de amor, pero también de exigir. Y Dios exige de nosotros exclusividad. ¿Entendemos? Dios exige de nosotros exclusividad. Por eso cuando estamos provocando a celos al Señor, cuidado. Porque cuando dice la Biblia que Dios es fuerte y celoso, ¿somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? No. Hermanos, tengamos cuidado. Vamos a repasar las 7 formas de idolatría para recordar. 1. Mediante imágenes de Dios, es decir, cuando queremos representar a Dios de alguna forma. Cuando queremos dar a Dios alguna forma. 2. Cuando representamos a dioses falsos, como los dioses hindúes, como los dioses budistas, como las imágenes que cargamos, etc., ¿no? 3. Imágenes de hombres a quienes atribuimos poderes sobrenaturales y hacemos una imagen, sea de yeso, de madera, de lo que sea. Hacemos una imagen de la Virgen de Guadalupe, de San Antonio y todos estos, idolatría. 4. Objetos, el crucifijo, la pata de conejo, el cuadro de la última cena, todas estas cosas, objetos a las que le damos poder sobrenatural. Personas vivas, líderes de sectas, estos que se hacen llamar Cristos, o pueden ser grandes músicos que tienen fanáticos que los siguen. 6. El dinero, adorar el dinero, que no tengamos la capacidad de soltar el dinero porque el dinero nos tiene apresados a nosotros. ¿Cómo te das cuenta? Es fácil. ¿Eres capaz de dar tu diezmo y tu ofrenda al Señor? ¿O no? Ahí está, la pregunta. Decimos que amamos al Señor tanto, pero no estamos dispuestos a diezmar al Señor como se debe. Entonces, el dinero. Y 7, mediante rebeldía y obstinación. Cuando nos obstinamos en no obedecer a Dios, sino hacer nuestra voluntad, entonces Dios dice que para Él eso también es idolatría, porque nosotros estamos en el trono, nosotros nos creemos más que Él, y en realidad estamos adorando nuestro ego. Hermanos, huyamos de todo tipo de idolatría. La próxima semana vamos a continuar con el estudio de 1 Corintios. Va a tocar ahora desde el versículo 23 hasta el 33, y el tema es hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Padre, gracias por esta palabra. Permite que tu pueblo se edifique. Llévala, Señor, extiéndela. Permite que las personas que tienen que escucharla la puedan escuchar.
Abre esos corazones, abre esos oídos. Haz tu labor, que tu Espíritu Santo haga su labor y tú llévate toda la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, hermanos, sin problema, por favor, escriban y con gusto les responderé. Dios les guarde.